Bartolomeo Pietro Marchi, curador italiano, crítico de arte y curador, es director del Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI desde mayo del 2016. En el año 2013 fue curador del pabellón italiano en la 55ª edición de la Bienal Internacional de Arte de Venecia. Desde el 2011 al 2013 fue director de Macro, Museum of Contemporary Arts in Rome, y entre 2003 y 2007 se desempeñó como director de la Fundación Adriano Olivetti. Benedetta Cassini, curadora italiana, curadora e investigadora en arte contemporáneo, licenciada en Historia del Arte en la Universidad La Sapienza de Roma, obtuvo una maestría en arte contemporáneo en Londres. Es coordinadora de exposiciones en el Montref, Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es parte del equipo curatorial de Bienal Sur. Gracias a la Bienal Sur por esta invitación. Gracias, Benedetta. Realmente me da mucho gusto poder extender la red de relaciones a través del arte. Es una de las misiones del Museo Maxi de Roma. Y sobre esto nos comprometemos muchísimos. Y esta es una ocasión realmente importante. El Maxi, como ustedes ven en la foto, es un edificio muy particular. Fue proyectado por un arquitecto que se llama Saadit y se inauguró en el 2010. Por lo tanto, es un edificio, un museo muy joven, muy reciente. Nació más que como museo, realmente como lugar de experimentación de las artes del siglo XXI. Maxi quiere decir Museo del Arte del siglo XXI. Y esto realmente lo tomamos muy a la letra porque efectivamente es realmente un centro que tiene como misión la experimentación de cómo imaginamos y cómo se produce el arte hoy y en el futuro. Lo veremos también como una perspectiva hacia el futuro. El museo nació con colecciones que son una parte de colección de arte contemporánea de los años 70 hasta hoy y con una colección de arquitectura contemporánea porque también es un museo de arquitectura contemporánea. Y sobre esta base, el hecho de que ya haya dos museos en uno, arte y arquitectura, le ha dado una particularidad al museo, que es tener que hacer dialogar necesariamente ambas disciplinas, ante todo, pero también hacerlas extender a muchas otras disciplinas que son la creatividad del siglo XXI. El edificio es un edificio muy particular. El espacio es extremadamente que fluye porque con esta idea del arquitecto que lo construyó, que entre otras cosas nació esta idea con un proyecto en estrecha relación con lo digital, con la llegada de la cultura digital, es decir, de la cultura tecnológica, debía ser y es un espacio que no tiene una división neta entre el interior y el exterior. De alguna manera, entonces, cuando está afuera, hay partes que están cubiertas, como ven estas partes, y luego con grandes espacios vidriados se entra en un espacio interior gigantesco que no se percibe como un interior, sino como realmente algo que está fuera de escala y por lo tanto es realmente impresionante. Los espacios de exposición, aquellos que nosotros utilizamos para las muestras, de la misma manera son espacios muy particulares porque siguen esta idea de la fluidez del espacio y de un espacio que de alguna manera desorienta. Cuando estamos dentro del museo, muchas veces el visitante que viene por primera vez no es capaz
de decir dónde se encuentra, en qué punto del museo se encuentra, porque son todos espacios que se compenetran uno con el otro de manera extremadamente fluida. También después de la 10ª vez sucede esto, ¿eh? Sí, yo también tardé un poco, efectivamente. Entonces, yo ahora empecé a colaborar con el Maxi en el 2010, cuando se abrió realmente, y organicé varias muestras. Como dije antes, hice un intermedio como director de otro museo de Roma y después de 2 años y medio fui nombrado director de este museo. Pero desde que abrió hemos experimentado mucho en realizar exposiciones que no negaran el espacio del museo, sino que se experimentaran también en la dimensión de su equipamiento. Es decir, teníamos que imaginar exposiciones que de alguna manera siguieran e interpretaran este espacio y no lo eliminaran, no lo borraran, como a veces sucede dentro de espacios muy particulares, y se construyen algunas divisiones para hacer muestras más tradicionales. Aquí, en cambio, la elección fue siempre aquella de imaginar equipamientos que, que interpretaran el espacio del museo. Y esta larga introducción es para hablar de Low Form, porque esta es una exposición que efectivamente, tanto en su equipamiento como en los contenidos de la exposición, va mucho en la dirección de esta experimentación, porque es una exposición que se planteó una pregunta extremadamente actual, es decir, en la difusión de esta cultura digital, todas las disciplinas del conocimiento humano. ¿Qué sucede cuando esta cultura digital y en particular esta inteligencia artificial encuentra el arte, la producción del arte, o bien de una de esos sectores, de aquellas disciplinas que de alguna manera el humano todavía parece ser la solución mejor? Entonces, hemos iniciado esta búsqueda 1 año y medio atrás con mis colaboradores, con un team, un equipo de curadores del museo, y comenzamos a descubrir cómo muchos artistas a nivel internacional se planteaban esta pregunta. Es decir, de alguna manera es una pregunta que no es propia, sino que hemos descubierto y hemos entendido que es una cuestión de gran interés para algunos artistas, y no solo para aquellos que están en la exposición, pero sobre todo hemos comenzado a descubrir que había un real debate alrededor de esta pregunta, es decir, hasta dónde se puede impulsar la inteligencia artificial cuando se habla de arte y sobre todo sobre la producción de arte. Cuidado, la cosa muy importante es entender cómo la pregunta no se refiere al uso de los instrumentos tecnológicos en el arte, sino que se refiere a la pregunta de fondo: cómo el proceso de la inteligencia artificial involucra al artista, y de alguna manera este encuentro produce aquello que podemos definir como una obra de arte. Entonces, sobre esta base, la cuestión extremadamente importante es un concepto, el concepto de híbrido. El concepto de híbrido es lo que está sucediendo en otros campos también de la difusión de la cultura tecnológica, o bien cuando la tecnología ya no es un instrumento que el hombre usa, sino que se torna de un algo más, se torna casi una colaboración con la máquina.
Y entonces, ¿qué es lo que produce esta colaboración? Y aquí entramos en el vastísimo campo de aquello que ahora veremos y ha afrontado la exposición en términos de temáticas, de miedos, de obsesiones, de sueños, de futuras visiones e imaginarios. Esto es lo que desencadenó el imaginario de los artistas. Ahora no les voy a hablar de todas las obras porque si no se hace muy largo, pero me voy a detener en algunos proyectos en particular. Y esta es Anna Udenberg. Repito, no son artistas que trabajan sobre la cuestión cultural de esta pregunta. Hay también artistas que realizan esculturas, artistas que usan la pintura, pero estas obras derivan de este proceso de colaboración entre el humano y la máquina. Este es Zach Blass y Gemina Wiman. Esto es un caso bastante ejemplar. La historia es la de que algunos años atrás Microsoft buscó de crear una suerte de avatar para poner en la red, para hablar con los teenagers dentro de los sitios donde se encontraban las teenagers y trató de construir, de fabricar un personaje que pudiera dialogar con las teenagers. Pero el primer día que se puso en la red hubo una serie de hackers que lo transformaron y fue totalmente absorbido por una serie de insultos y fue totalmente rechazado por tanto que Microsoft estuvo obligado a retirarlo en pocas horas. Lo que hizo Zach Blass fue a recuperar todo el proyecto que estaba alrededor de este personaje, a esta idea, que en entretanto también se había arruinado en el file y en el archivo y propuso una versión totalmente como si fuera un monstruo que se interroga sobre el sentido de la existencia de un avatar dentro de la red. Esta es la instalación con la cual es presentado el proyecto y esa videoproyección que ustedes ven ahí alrededor es como la computadora ve al ser humano que mira la pantalla. Es el software que hace el reconocimiento facial del humano. Obviamente, el artista en este caso se fue más allá y trató de indagar toda una serie de cuestiones ligadas, vinculadas a la condición misma de un ser que es híbrido y que de alguna manera nació de una voluntad humana, pero que después ha asumido una propia identidad, si bien por un brevísimo periodo, pero que después fue rechazado en ese periodo. Hoy las cosas serían distintas seguramente. Trevor Paglen, esto es muy interesante, él trabaja con un algoritmo, dio la instrucción a un algoritmo de recuperar todas las imágenes en redes, en internet que están relacionadas con la representación de una pesadilla del sueño y del inconsciente. Estos millones de imágenes que fueron recogidas fueron después tratadas por una inteligencia artificial que sacó una imagen de síntesis, que son aquellas síntesis que ustedes ven, que parece estar frente a unas imágenes de pintores surrealistas tipo Sutherland o Bacon de alguna manera, y esta es de alguna manera esta idea de recuperar, de dar una imagen
a este inconsciente colectivo que sale de esta investigación dentro de la red del tipo web, lo que se llama Deep Web. John Ruffman es uno, tal vez, de los artistas más representativos de esta generación, que son todos artistas que están entre los 25 y máximo 40 años, todos los que están en la exposición, y John Ruffman es el que es un poco, tiene un poco más de años, él tiene 40, 41 años y es considerado un poco el padre de esta nueva generación de artistas, y él indaga específicamente sobre esta idea de cómo el inconsciente colectivo produce una serie de miedos atávicos que salen de la representación del sí, del self. Otra particularidad de esta muestra es que hemos trabajado, retrocedo un poco sobre el equipamiento. Ustedes ven el equipamiento, yo decidí dejar todas las paredes libres y de trabajar solamente sobre los tabiques para dejar este sentido del espacio que fluye, que es también curvo, y poner todas las instalaciones en el centro como una suerte de recorrido laberíntico. Este es otro ejemplo de lo que le decía antes. Cheney Thompson es un pintor que trabaja con pintoras. Estos son cuadros al óleo que derivan de un proceso algorítmico que nace de un software que se utiliza en la bolsa para predecir los flujos financieros. Y él lo transformó con otro algoritmo en una serie, partiendo de los datos, en una serie de indicaciones de colores y de espesor, de luminosidad del color para realizar estos paisajes visuales abstractos sobre estos datos. Mientras de otra parte, este trabajo que ustedes ven del otro lado, aquí siempre Cheney Thompson, que está enseñando a un brazo mecánico a través del principio del machine learning a diseñar una figura de un cuadro de Rubens. Y este brazo mecánico es físicamente prueba a dibujar esta figura. Por el momento estamos lejanos, estamos lejos, pero el machine learning es así, cuanto uno más se entrena, más se acerca al objetivo. En esta muestra, obviamente, este es Luca Trevisani, que trabaja sobre procesos naturales tratados a nivel artificial. Aquí estamos hablando de otro aspecto de la exposición que trabaja sobre la idea de la transformación misma de los materiales. Es decir, lo que está sucediendo hoy en términos de biotecnología. También esto es un aspecto que para el arte es extremadamente importante, porque en la transformación de cómo reacciona la materia o cómo de alguna manera se puede sacar otros aspectos de la materia, ahí también está el interés físico de trabajar en él. En la derecha ven plumas que fueron estampadas con rayos ultravioletas y que simbolizan esta dimensión. Y esto que está al lado es una fritura de elementos como ustedes ven, que son flores secas y partes de un cangrejo, y con materiales de metales que se utilizan para realizar los instrumentos tecnológicos.
Aquí también había la virtuale. realidad virtual. Ven Ecco, vedete aquí qui el lo spazio, espacio, si vede cómo se che ve curva. que es Pacchi e curvo. hardware sono Paco y degli hardware son artisti, anche qui, aquí también degli artisti che utilizzano artistas que materiali utilizan molto materiales all'avanguardia, muy de due vanguardia. artisti Son dos lituani artistas giovanissimi muy che jóvenes de hanno 25 años lavorato proprio lituanos su que questo trabajan border sobre della este border de trasformazione la della materia. transformación de la materia. Agnieszka Polska, Agnieszka Polska es una un'artista artista muy polacca che capaz vive a polaca que Berlino, ha vive en realizzato Berlín y que questo realizó suo este video video utilizzando lo utilizando software, el software il software di de riconoscimento facciale reconocimiento facial e con le y con tecniche las di técnicas de rilassamento relajación que se utilizan normalmente, normalmente, che utilizzano anche que gli utilizan también los psicanalisti psicoanalistas o, sí, per psicoanalistas para rilassare le relajarse, persone para nella relajar a las personas en sessione. la sesión y Questo è il este es tema. uno de estos Il tema casos. El ecologico è il tema es sole ecológico, es el che sol que guarda la llora, Terra que mira a la tierra e vede che y piano ve piano que lentamente Cecil Beale, se un está altro arruinando. nome Cecil molto conosciuto di Bill questa es generazione alguien muy che conocido de esta generación, ha fatto progetti su hizo internet, proyectos en eccetera. internet, etcétera. E Y Avery Singer, Avery che è Singer también es un'attrice che una utilizza pintora que utiliza software software come SketchUp, como SketchUp, a cui poi viene donde se trasferito transfiere il el risultato a un braccio resultado a un meccanico brazo che mecánico que dipinge il pinta quadro. el cuadro. E alla Y fine arriviamo poi un finalmente po' alla star llegamos a la che ormai è estrella, diventata la la star que se ha tornado la questa estrella de esta generazione che è Liang generación, Cheng. que es Liang Yan Cheng Cheng, que un po' riassume resume de alguna manera questo todo aspetto esto que les perché estoy diciendo, porque l'opera la lui la obra definisce él la live define simulation. live La simulation, live y la simulation live è simulation es un'opera una in cui lui obra ha de la cual él disegnato diseñó e y progettato proyectado soltanto la parte solamente la iniziale parte inicial e ha poi y dato a un después le dio a algoritmo il un compito algoritmo di la tarea de incrementare la inventar la storia historia al all'infinito, che non si infinito, que ripete no se mai, repite nunca, di quello che de aquello succede que sucede. questo è un video, Este sì, una cosa video, es una cosa che si una muove, cosa que se due, mueve, son sono un gruppo di un ominidi grupo che de combattono homínidos que con degli combaten esseri contra biomorfi seres biomorfos ed è una y es storia che una non ha mai historia que fine no perché termina viene nunca generata a porque es generada continuazione continuamente da questo por este software software all'infinito. al Quindi è infinito. una live Entonces es una simulation. live E simulation quando si y è di cuando fronte si ha estamos davvero la delante se sensazione tiene di realmente entrare in un essere la vivente, sensación de estar frente a un ser viviente. Es algo straordinario, muy, muy raro perché porque è sempre un animale che ha parece dentro un animal en una qualche jaula. cosa Es abbastanza algo inquietante. bastante inquietante. Per finire Para terminar, las últimas i due ultimi concetti los che dos últimos sottolineano conceptos que in remarco qualche modo de questo alguna manera, contrasto dell'atto, esta uno è proprio muestra questo ha concetto di remarcado, es el concepto de simulazione. simulación. Il concepto Concepto di simulazione è de un po' alla simulación base un di poco tutti está en questi la artisti base de todos estos artistas que trabajan su queste sobre tematiche, estos perché temas porque la l'intelligenza inteligencia artificiale è artificial una efectivamente es una simulazione di come è il simulación cervello de umano cómo es funziona. cómo trabaja el cerebro Ma humano. la cosa Pero la pericolosa di cosa questo concetto peligrosa di de este concepto de simulazione è che simulación es per que l'essere umano para el nel ser momento in humano, en el cui si momento en parla el di cual se habla de simulazione, simulación, all'interno della dentro de la simulazione tutto è simulación possibile todo es e posible quindi y por lo saltano tanto tutte le categorie saltean sulle todas las quali categorías sobre abbiamo las cuales costruito hemos construido la nostra esperienza, nuestra le categorie experiencia, di es decir, vero, las di falso, di categorías vero, de verdadero y di falso, sì, sí, de verdadero y ideale, falso, irreale, ideal y real, tutte le y categorie del todas las bene, del male, categorías del bien y del siccome mal. è una Dado que es una simulazione, allora simulación, por lo tutto si tanto, può fare. todo se puede E hacer. questo è Y esto certamente es, uno degli por elementi cierto, uno de più los elementos critici más e più críticos y más pericolosi peligrosos in questa en direzione. esta dirección. E l'altra è la
Y, y después está la idea de law form, que es el título de la exposición, y hace referencia a este law, que es exactamente este momento donde todo está puesto en discusión. Entonces, realmente hay una perspectiva en la cual estamos en un momento de pasaje epocal enorme y frente a una revolución cultural, antropológica, social, política, y creo que el hombre creo que nunca vivió de esta manera en un tiempo tan breve, y no tenemos el tiempo para construir los anticuerpos y los instrumentos para afrontar esta revolución. En esta exposición, esta cuestión está evidenciada, se evidencia y nos deja muy inquietos. Esta exposición no es algo. Cuando se visita esta exposición no salimos muy livianos, pero el arte en este sentido nos ayuda a reflexionar sobre las cuestiones importantes y a verlas en una visión más amplia y más profunda. A propósito de este último punto que tocaste, quería preguntarte, como curador de la exposición, como director del Maxi Arte, ¿qué implica a nivel de comunicación al público presentar una exposición con estas características? Y como vos decías, no tenemos los anticuerpos, es una época de grandísimos cambios en poquísimo tiempo. Presentar estos conceptos en un espacio artístico que además tiene otras reglas, digamos, de circulación de las obras, ¿qué implica a nivel de comunicación? ¿Cómo se presentan estos conceptos a través de las obras de arte? Bueno, nosotros obviamente como museo siempre hacemos un gran esfuerzo para poder acercar y también a personas que no son especialistas ni tecnológicos ni del arte. Entonces todo el relato de la exposición, como te decía, lo hemos dejado a los costados como si fuera una suerte de relato que atraviesa toda la exposición y que lo acompaña al visitante en la comprensión tanto del concepto general como de cada obra en particular. Después tenemos el Departamento de Educación, muy activo, de gran nivel, que hace varias franjas de público y por lo tanto de complejidad a partir de los niños. Esta es una exposición que fue visitada muchísimo por los adolescentes, porque para ellos es algo que es mucho más inmediato que en cambio que no lo es tanto para personas que ya no son digitales. Ellos sí son ya nacidos digitales. El esfuerzo es siempre ese. La cosa interesante que va mucho con la filosofía de que esta exposición no es solo una exposición como el Museo Maxi, no es solo un museo. Y de hecho es una exposición que es una suerte de algo que puede ser aplicado y que va a tener desarrollos distintos en distintas direcciones, tanto de profundización temática como a nivel de publicidad o de producción de nuevas obras, pero de alguna manera desplaza esta idea de la exposición tradicional y se torna un format, porque de alguna manera es interesante trabajar también sobre la dimensión
de cómo se presentan estas obras y, y- y sobre qué vida, qué posibilidad tienen de desarrollo. Después te voy a hacer un último comento que termina con una pregunta y después abrimos a otras preguntas. Respecto a este último ejemplo que hiciste, ¿cómo se llama el artista? Yan Chen. Me parece un ejemplo interesante sobre la cuestión eh, del autor, a la cuestión de la autoría que es puesta en discusión, no solo obviamente por una cuestión técnica en el sentido que el artista no hace la obra directamente, sino también por una cuestión de decisión, en el sentido que no solo el artista no actúa directamente sobre la materia, sino que directamente decide a un cierto punto de dejar libre su obra a la casualidad, a, las, a cuestiones aleatorias. La idea cómo estos artistas se acercan a estas nuevas tecnologías, cuál es la formación de los artistas. Me imagino, como vos dijiste, en muchos casos las obras derivan de relaciones con ingenieros, con científicos, pero ¿cómo se interesan? Son artistas que estudian artes electrónicas, que se acercan por otras razones a estas nuevas tecnologías. Antes voy a remarcar esta idea de lo aleatorio. En realidad no es así, en el sentido que cuando el artista piensa en un proceso que después tiene su propia vida de alguna manera, su desarrollo, yo lo llamaría mejor desarrollo a través de la máquina, en este sentido la inteligencia artificial, estamos hablando, como yo les decía al principio, según mi parecer, de una verdadera colaboración en el sentido que es un híbrido. El concepto de híbrido en este caso se vuelve un concepto central, es decir, ¿qué te presenta aquí? El imaginario de un híbrido formado por una inteligencia humana y una inteligencia artificial. Entonces, en el momento en el cual Yan Cheng dibuja, diseña el punto de inicial, pero deja completamente la autoría y el desarrollo de esta cosa a una inteligencia artificial, se alimenta con su misma experiencia, porque no habiendo reglas precisas, exactas de cómo desarrollarse, la el algoritmo tiene que aprender de sí mismo. El algoritmo, en este caso, es construido para la obra específicamente. Me parece interesante respecto de otras obras en las cuales se utiliza un software generalmente utilizado para otras cuestiones como SketchUp, como el artista de SketchUp, que hace un mal uso de la tecnología de alguna manera para crear la obra. Sí, yo me concentré sobre artistas que utilizaran la tecnología de esta primera manera, es decir, que hubiera una verdadera reflexión sobre el concepto de híbrido y de cómo estas formas resultan de alguna manera, de una manera del todo inesperado para quien las produjo. Esto es extremadamente importante y después nosotros nos interesamos de arte, estamos hablando de formas, de estética claramente, con los contenidos, pero cuando te repito, se está frente a una obra como la de Yan Cheng, surgen muchas preguntas
que son extremadamente profundas. Y repito, es un momento en el cual efectivamente son preguntas que hay que plantearse y tal vez con el arte es una manera traumática, si se quiere, de plantearse estas preguntas.